Daniela, tú vives en tu mundo de planillas y presupuestos. Yo manejo inversiones que ni imaginas. Las manos de Daniela Hernández temblaban mientras sostenía el papel impreso que acababa de cambiar su mundo. Transfer confirmed. Dubai Property Investment. Phase 3. Nadia's Residence Permit approved. Estaba en el estudio de su casa en la Colonia del Valle, Ciudad de México, rodeada de archiveros perfectamente organizados y carpetas con 12 años de documentos financieros. Como ingeniera financiera, conocía cada peso que entraba y salía de su matrimonio. O eso había creído hasta hace 30 minutos. Su esposo Mauricio estaba en uno de sus viajes de negocios a Medio Oriente, el cuarto viaje en 6 meses. Las oportunidades en los Emiratos son increíbles, Dani, le había dicho mientras empacaba. Esto va a cambiar nuestro futuro financiero. Daniela había confiado ciegamente. Durante 12 años de matrimonio nunca tuvo razones para dudar. Hasta hoy. Había abierto su laptop solo para revisar los impuestos anuales, una tarea rutinaria que siempre realizaba personalmente. Pero algo no cuadraba en los extractos bancarios. Transferencias misteriosas a cuentas internacionales, depósitos que no coincidían con los contratos que él le había mostrado. Y entonces encontró el archivero marcado personal. Contratos de bienes raíces en Dubái, aplicaciones para residencia permanente, documentos de constitución de empresas. Todo fechado durante los últimos 8 meses, mientras ella dormía tranquila, creyendo en su matrimonio perfecto. Pero lo que realmente le detuvo el corazón fue la aplicación de residencia que incluía 2 nombres, Mauricio Sandoval y Nadia Valenzuela. Daniela nunca había escuchado ese nombre en su vida. Con manos temblorosas, comenzó a fotografiar cada documento. Su mente analítica conectaba los puntos a velocidad vertiginosa. Las transferencias bancarias, los viajes frecuentes, la vaguedad sobre detalles específicos, y ahora esto. Su esposo estaba construyendo una vida completa al otro lado del mundo, con otra mujer, y planeaba abandonarla sin que ella siquiera lo viera venir. Mauricio había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a la mujer callada y meticulosa que manejaba cada centavo de su patrimonio. La mujer que conocía las leyes financieras internacionales mejor que él. La mujer que tenía todas las herramientas para destruirlo. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, Daniela Hernández tomó su teléfono y marcó el número de un bufete especializado en derecho internacional. Su esposo creía que le llevaba meses de ventaja. No sabía que acababa de perderlo todo. La traición más grande siempre viene de quien menos esperas. ¿Desde qué país nos acompañas en esta historia de justicia? Comenta tu país y dinos si alguna vez has tenido que ser más inteligente que alguien que te subestimó. Tus historias nos inspiran. Todo había comenzado en una tarde lluviosa de octubre, 3 meses atrás. Daniela Hernández se encontraba en su oficina personal, un espacio perfectamente organizado en el segundo piso de su casa en la Colonia del Valle, rodeada de archiveros meticulosamente etiquetados y carpetas que contenían años de documentos financieros. A los 38 años, era una mujer de estatura mediana, cabello castaño, siempre recogido en un chongo profesional, y ojos oscuros que reflejaban una inteligencia analítica desarrollada a través de años de trabajo como ingeniera financiera en una de las consultoras más prestigiosas de Ciudad de México. La casa estaba en silencio, como solía estar las tardes cuando Mauricio viajaba. Su esposo, consultor internacional, especializado en expansión de mercados emergentes, había salido esa mañana temprano hacia el aeropuerto, destinado a lo que había descrito como reuniones estratégicas en Medio Oriente, que durarían 2 semanas. Era la 4ª vez en los últimos 6 meses que hacía este tipo de viajes, siempre con el mismo destino general, pero con detalles vagos sobre clientes y proyectos específicos. Es el sector más dinámico ahora, Dani,
le había explicado Mauricio mientras empacaba sus camisas de diseñador en la maleta de cuero italiano que le había regalado por su aniversario. Los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo fuertemente en diversificación económica. Las oportunidades son increíbles, pero requieren presencia constante para construir las relaciones correctas. Daniela había asentido, como siempre lo hacía. Confiaba en Mauricio implícitamente. En 12 años de matrimonio nunca había tenido razones para dudar de él. Era carismático, exitoso y había sido un compañero considerado que siempre regresaba de sus viajes con pequeños regalos y historias fascinantes sobre culturas diferentes. Además, los ingresos de estos contratos internacionales habían permitido que vivieran cómodamente, que ella pudiera ser selectiva con sus proyectos y que construyeran un portafolio de inversiones sólido. Esa tarde de octubre, Daniela estaba preparando los documentos para la declaración anual de impuestos. Era una tarea que siempre realizaba personalmente, no solo por su expertise profesional, sino porque le gustaba mantener control absoluto sobre las finanzas familiares. Mauricio bromeaba frecuentemente sobre su obsesión con los números y la documentación, pero también expresaba gratitud por no tener que preocuparse por estos aspectos administrativos de sus vidas. Mientras revisaba los extractos bancarios de los últimos meses, algo comenzó a llamar su atención. Habían estado viviendo bien, quizás mejor que nunca, pero los depósitos en su cuenta corriente no parecían coincidir completamente con los contratos que Mauricio le había mostrado. No era algo dramático, pero su mente entrenada detectaba inconsistencias como un detector de metales encuentra oro. «Extraño», murmuró para sí misma, ajustándose los lentes de lectura y abriendo una hoja de cálculo en su computadora. Comenzó a introducir cifras, fechas y referencias de transferencias. Mauricio había establecido una empresa consultora individual años atrás, y ella manejaba toda la contabilidad. Conocía cada ingreso, cada gasto deducible, cada movimiento financiero, o al menos eso había creído hasta ese momento. Después de 2 horas de análisis detallado, había identificado varias transferencias salientes que no correspondían a gastos operativos conocidos. No eran cantidades enormes individualmente, pero sumadas durante los últimos 8 meses, representaban una cantidad considerable. Lo más intrigante era que estas transferencias se dirigían a cuentas internacionales con códigos que no reconocía. Su primer instinto fue llamar a Mauricio, pero recordó que acababa de tomar un vuelo y probablemente estaría en conexión o ya en el aire. Decidió esperar hasta tener una imagen más clara de lo que estaba viendo. Como buena analista financiera, sabía que las conclusiones precipitadas a menudo llevaban a errores costosos. Al día siguiente, sábado, se levantó temprano y se dirigió directamente a su oficina. Había dormido mal, con las cifras danzando en su mente y generando un tipo de inquietud que no había sentido en años. Preparó café fuerte y se dispuso a hacer lo que mejor sabía hacer: investigar metódicamente hasta encontrar respuestas. Comenzó contactando al banco para solicitar información detallada sobre las transferencias internacionales. Como cotitular de la cuenta y con todos los documentos legales apropiados, no tuvo problemas para obtener los registros completos. Lo que descubrió la dejó helada. Las transferencias se dirigían a 3 diferentes bancos en Emiratos Árabes Unidos, todos establecidos durante los últimos 10 meses. «Esto no puede ser correcto», se dijo a sí misma, pero los documentos oficiales del banco no mentían. Las cuentas habían sido abiertas por Mauricio Sandoval, su esposo, usando su pasaporte mexicano y documentos que ella nunca había visto. Su siguiente paso fue revisar los archivos físicos que Mauricio mantenía en su oficina compartida en casa. Nunca había tenido razones para hurgar en sus documentos profesionales, pero ahora se sentía justificada.
Lo que encontró en el archivero marcado como Proyectos Internacionales, Confidencial, hizo que tuviera que sentarse y respirar profundamente varias veces. Había contratos en inglés y árabe, documentos de constitución de empresas en Dubái y, lo más perturbador, correspondencia con una empresa de bienes raíces de lujo especializada en propiedades para expatriados. Los correos electrónicos impresos mostraban consultas detalladas sobre apartamentos, villas y términos de arrendamiento a largo plazo. Todos estaban fechados durante los últimos 8 meses, coincidiendo exactamente con el período de las transferencias bancarias misteriosas. Pero lo que realmente hizo que se le detuviera el corazón fue un documento que encontró en una carpeta marcada simplemente como personal. Era una aplicación para residencia permanente en Emiratos Árabes Unidos, completada y aparentemente enviada, que incluía no solo información de Mauricio, sino también de una segunda persona, Nadia Valenzuela. Daniela nunca había escuchado ese nombre en su vida. Sus manos temblaron ligeramente mientras fotografiaba cada documento con su teléfono. Su mente analítica trabajaba a toda velocidad, conectando puntos y construyendo una imagen que se volvía más clara y más devastadora con cada nueva pieza de evidencia. Los viajes frecuentes, los ingresos que no cuadraban completamente, la vaguedad sobre detalles específicos de sus proyectos, y ahora esto, evidencia documental de una vida paralela que se estaba construyendo al otro lado del mundo. Durante el resto del fin de semana, Daniela mantuvo una fachada de normalidad mientras investigaba obsesivamente. Utilizó sus contactos profesionales para obtener información sobre regulaciones financieras internacionales, requisitos de reportes para transferencias al extranjero, implicaciones legales de establecer residencia fiscal en otros países sin declararlo apropiadamente en México. El domingo por la noche, cuando Mauricio llamó desde Dubái, como era su costumbre durante los viajes, Daniela se las arregló para sonar normal, preguntándole sobre el clima, el hotel y los avances en sus reuniones. «Todo va excelente, mi amor», le había dicho Mauricio con su voz encantadora de siempre. «Las oportunidades aquí son realmente increíbles. Creo que estos contratos van a cambiar completamente nuestro futuro financiero». Me da mucho gusto escuchar eso, había respondido Daniela, observando los documentos esparcidos sobre su escritorio. ¿Cuánto tiempo más crees que necesitarás estar allá? Probablemente un par de días extra. Ya sabes cómo son estas negociaciones internacionales, todo toma más tiempo del planeado. Pero será la última vez que tenga que hacer viajes tan largos por un tiempo. Después de esto, creo que podremos establecer una rutina más estable. Esas palabras resonaron en la mente de Daniela de manera siniestra. Una rutina más estable. ¿Acaso se refería a una rutina en Dubái, con Nadia Valenzuela? El lunes por la mañana, en lugar de ir a su oficina, Daniela se dirigió a las oficinas de Martínez & Asociados, un bufete de abogados especializados en derecho internacional que había conocido a través de su trabajo. Había programado una cita urgente con la socia principal, la licenciada Carmen Martínez, una mujer de 50 años con reputación impecable en casos complejos de derecho financiero internacional. «Licenciada Martínez», comenzó Daniela, después de los saludos de cortesía. «Necesito consultar sobre una situación delicada que podría tener implicaciones legales serias. Todo lo que le voy a mostrar debe mantenerse bajo estricta confidencialidad, abogado-cliente». Carmen Martínez, una mujer elegante con cabello plateado y ojos perspicaces, asintió profesionalmente. «Por supuesto, Daniela. Toda consulta en esta oficina está protegida por privilegio profesional. ¿En qué puedo ayudarla?» Daniela procedió a presentar toda la evidencia que había recopilado. Los extractos bancarios, las fotografías de los documentos, los contratos inmobiliarios y la aplicación de residencia.
Habló de manera clara y metódica, presentando los hechos como lo haría en cualquier análisis financiero profesional, pero Carmen podía detectar la tensión controlada en su voz. Después de revisar todo el material durante casi una hora, Carmen levantó la vista con una expresión seria. «Daniela, lo que usted me está mostrando constituye potencialmente varios delitos financieros graves. Evasión fiscal, no reporte de activos en el extranjero y posiblemente lavado de dinero si estos fondos se están utilizando para establecer residencia bajo pretextos falsos». «¿Cuáles serían mis opciones legales?», preguntó Daniela, su voz manteniéndose firme a pesar del torbellino emocional que sentía por dentro. «Primero, necesitamos protegerla a usted. Si su esposo está cometiendo estos delitos utilizando cuentas conjuntas o activos matrimoniales, usted podría ser considerada cómplice involuntaria. Segundo, necesitamos asegurar su porción legítima del patrimonio matrimonial antes de que sea transferido o escondido permanentemente. Y tercero, si usted decide proceder, tiene bases sólidas tanto para divorcio por causales graves como para denuncias penales». Daniela sintió una extraña mezcla de alivio y terror. Alivio porque sus instintos habían sido correctos y tenía opciones legales. Terror porque la vida que había construido durante 12 años estaba a punto de colapsar completamente. «¿Cuánto tiempo tendríamos antes de que él se dé cuenta de que hemos iniciado acciones legales?», preguntó. Carmen sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía competencia profesional. «Esa, Daniela, es exactamente la pregunta correcta. Y la respuesta es que si actuamos inteligentemente, podemos estar varios pasos adelante antes de que él siquiera sospeche que algo ha cambiado». Esa tarde, Daniela regresó a casa con una sensación completamente diferente. La mujer que había salido esa mañana era una esposa confundida y herida, buscando respuestas. La mujer que regresaba era una estratega preparándose para la batalla más importante de su vida. Se dirigió directamente al estudio donde había hecho sus primeros descubrimientos y se sentó frente a la computadora. Era hora de profundizar aún más, de encontrar cada secreto, cada mentira, cada plan oculto. Porque si Mauricio pensaba que podía simplemente desaparecer con la mitad de su vida y dejarla con las consecuencias, había calculado muy, muy mal. La investigación que siguió durante las próximas semanas sería meticulosa, exhaustiva y absolutamente devastadora para el hombre que había subestimado a la mujer más inteligente que había conocido en su vida. Durante las siguientes 3 semanas, Daniela desarrolló una rutina que habría impresionado a cualquier detective profesional. Cada mañana, después de que Mauricio se marchaba a su oficina, ella transformaba su hogar en un centro de investigación forense. La mesa del comedor se convirtió en su cuartel general, cubierta de documentos organizados en carpetas meticulosamente etiquetadas. Transferencias internacionales 2019-2024. Correspondencia Dubái, registros telefónicos, actividad crediticia no declarada. Su formación como ingeniera financiera resultó ser la herramienta perfecta para descifrar el laberinto de mentiras que Mauricio había construido. Cada número tenía un significado. Cada fecha revelaba un patrón. Cada transferencia contaba una parte de la historia que él creía haber mantenido oculta. El primer descubrimiento verdaderamente demoledor llegó cuando logró acceder al historial completo de navegación en la computadora compartida. Mauricio había sido cuidadoso de borrar su historial regularmente, pero no sabía que Daniela había configurado un respaldo automático de toda la actividad del sistema meses atrás, como parte de las medidas de seguridad financiera que implementaba en todos sus dispositivos. Lo que encontró la dejó sin aliento. No se trataba solo de búsquedas sobre propiedades en Dubái o información sobre residencia. Había consultado precios de joyas de lujo,
Había investigado escuelas privadas internacionales, había buscado información sobre divorcios express en jurisdicciones que no requerían la presencia de ambos cónyuges. Pero lo más revelador fueron sus búsquedas sobre cómo transferir activos sin conocimiento del cónyuge y prescripción de delitos financieros en México. Daniela imprimió cada página, cada búsqueda, cada resultado. Su impresora trabajó durante horas, creando un archivo físico de la traición que crecía como una montaña de papel en su mesa. El segundo descubrimiento llegó cuando decidió revisar los extractos de tarjetas de crédito con mayor detalle. No solo los pagos grandes que había notado inicialmente, sino cada transacción, cada cargo, cada detalle. Lo que encontró fue un patrón de gastos que revelaba una doble vida completamente desarrollada. Restaurantes caros para 2 personas en fechas específicas, que coincidían perfectamente con los días que él decía estar en reuniones de trabajo hasta tarde. Cargos en joyerías exclusivas por montos que habrían financiado unas vacaciones familiares completas. Pagos a un servicio de limpieza para una dirección que ella no reconocía. Un cargo mensual recurrente a una empresa de telecomunicaciones por un plan de teléfono adicional. Ese último detalle la intrigó especialmente. ¿Un segundo teléfono? Nunca había visto a Mauricio con otro dispositivo además del que conocía. Pero los cargos eran consistentes, mes tras mes, durante casi 2 años. Esa noche, cuando Mauricio regresó del trabajo, Daniela lo observó con nuevos ojos. Estudió cada gesto, cada movimiento, buscando señales del teléfono secreto. No tardó mucho en encontrarlo. Mientras él se duchaba, revisó su maletín con cuidado meticuloso y lo encontró. Un iPhone adicional, escondido en un compartimento lateral que ella nunca había explorado. Su corazón latía tan fuerte que temía que Mauricio pudiera escucharlo desde el baño. Con manos temblorosas encendió el dispositivo. Para su sorpresa, no tenía código de seguridad configurado. La arrogancia de Mauricio lo había traicionado. Lo que encontró en ese teléfono cambió todo. Conversaciones de WhatsApp que se remontaban a 2 años. Fotografías, videos, una cronología completa de mentiras, manipulación y traición que era tan extensa que resultaba casi impresionante en su alcance. Los mensajes con Nadia revelaban no solo la profundidad de su relación, sino la crueldad calculada con la que hablaban de Daniela. La ingeniera está revisando las cuentas otra vez, había escrito Mauricio en un mensaje de hacía 6 meses. Por suerte es tan confiada que nunca busca donde no debe. ¿Cuándo podremos estar juntos sin escondernos?, respondía Nadia en otro intercambio. Ya estoy cansada de hoteles y apartamentos prestados. Muy pronto, mi amor, era la respuesta de Mauricio. Solo necesito que todo esté perfectamente arreglado en Dubái. Una vez que esté allá por trabajo, simplemente no regresaré. Ella se dará cuenta cuando ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Daniela tuvo que sentarse en el borde de la cama para no colapsar. La frialdad, la planificación meticulosa, la completa falta de respeto por 12 años de matrimonio. No era solo infidelidad, era una conspiración elaborada para destruir su vida mientras él construía una nueva sin ella. Pero los mensajes revelaban algo aún más perturbador. Nadia no era solo una amante pasiva, era una colaboradora activa en el plan. Había estado ayudando a investigar oportunidades de inversión en Dubái. Había establecido contactos con agentes inmobiliarios. Incluso había consultado con abogados sobre los requisitos legales para que Mauricio pudiera divorciarse desde el extranjero sin el consentimiento de Daniela. Mi contacto en el bufete de abogados dice que si estableces residencia fiscal en los Emiratos por 6 meses, puedes iniciar proceedings de divorcio que serían muy difíciles de contestar desde México. Había escrito Nadia en un mensaje particularmente detallado.
especialmente si presentas el caso como abandono del hogar por parte de la esposa. Perfecto, había respondido Mauricio. Para entonces, ella no tendrá recursos para pelear. Las cuentas principales estarán fuera de su alcance y sin acceso a fondos, no podrá contratar representación legal internacional. Daniela fotografió cada mensaje, cada imagen, cada detalle con su propio teléfono. El agua de la ducha seguía corriendo. Mauricio siempre se tomaba duchas largas después de sus días difíciles en la oficina. Tenía tiempo. Las fotografías en el teléfono secreto eran igualmente reveladoras. Imágenes de Nadia en restaurantes exclusivos, usando joyas que Daniela ahora sabía que su esposo había pagado. Fotos de apartamentos lujosos en Dubái, claramente tomadas durante visitas de inspección. Selfies de la pareja en hoteles que Mauricio había reportado como hospedaje de negocios en sus declaraciones de gastos. Pero había algo más. Entre las fotografías había imágenes de documentos, contratos de arrendamiento, aplicaciones de cuentas bancarias, formularios de inmigración. Todo a nombre de Mauricio, con Nadia listada como cónyuge de facto en algunos de los papeles. Daniela sintió una mezcla de furia y admiración profesional. Como ingeniera financiera, tenía que reconocer que el plan de Mauricio era elaborado y, en muchos aspectos, brillante. Había pensado en cada detalle, había considerado múltiples contingencias, había estructurado las transferencias de manera que parecieran legítimas transacciones de negocios durante un periodo extendido. Pero había cometido errores críticos. Errores que solo alguien con su formación y experiencia podría identificar y explotar. El agua de la ducha se detuvo. Daniela rápidamente apagó el teléfono secreto y lo colocó exactamente donde lo había encontrado. Para cuando Mauricio salió del baño, ella estaba en la cocina, preparando la cena como si fuera una noche completamente normal. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó él besando su mejilla con la misma naturalidad que había mantenido durante meses de engaños. «Productivo», respondió ella, su voz manteniendo un tono completamente neutral. «Muy productivo». Durante la cena, Mauricio habló sobre su trabajo. Mencionó casualmente que tendría que viajar más frecuentemente en los próximos meses debido a nuevos contratos internacionales importantes. Daniela asintió. Hizo las preguntas apropiadas, mantuvo la conversación fluida, pero internamente estaba catalogando cada mentira, cada manipulación, cada señal de la traición que se desarrollaba ante sus ojos. Esa noche, después de que Mauricio se durmiera, Daniela se dirigió a su estudio y organizó toda la nueva evidencia. Los mensajes de WhatsApp proporcionaban una cronología perfecta que correlacionaba exactamente con las transferencias bancarias sospechosas que había identificado. Las fotografías de documentos confirmaban que los planes no eran solo fantasías, sino preparativos concretos y avanzados. A las 2 de la mañana envió un mensaje encriptado a Carmen Restrepo. «Necesito programar una reunión urgente. He encontrado evidencia adicional significativa que cambia completamente el panorama legal». La respuesta llegó 1 hora después. «Mi oficina, mañana a las 9:00 am. Traiga todo lo que tiene». Los siguientes días se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Daniela había descubierto, entre los mensajes más recientes de Mauricio, que él planeaba acelerar su cronograma. En lugar de esperar hasta finales del año como había sido su plan original, ahora hablaba de hacer el movimiento dentro de las próximas 6 semanas. «Las oportunidades de inversión en Dubái están mejorando más rápido de lo esperado», había escrito a Nadia. «Mi contacto en el banco dice que puedo finalizar todas las transferencias para mediados de noviembre. Después de eso, será solo cuestión de tomar el vuelo y no regresar». Daniela entendió que tenía un mes, quizás menos, para actuar. Un mes para desmantelar 2 años de planificación traicionera y proteger no solo su patrimonio, sino su futuro completo. La reunión con Carmen,
confirmó sus peores temores y mejores esperanzas al mismo tiempo. Daniela, lo que usted me está mostrando ahora es evidencia de conspiración para cometer fraude, evasión fiscal a gran escala y potentially kidnapping financiero, dijo Carmen después de revisar los mensajes del teléfono secreto. Pero también es exactamente lo que necesitamos para no solo protegerla, sino para asegurar que su esposo enfrente consecuencias legales significativas por sus acciones. ¿Qué tan significativas?, preguntó Daniela. Carmen sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Las suficientes como para que sus planes de Dubái se conviertan en el menor de sus problemas. Estamos hablando de varios delitos federales, algunos de los cuales tienen tratados de extradición internacional. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen y su equipo legal trabajaron con precisión militar. Prepararon documentos para congelar todas las cuentas bancarias conjuntas. Notificaron a las autoridades fiscales sobre las transferencias no reportadas. Contactaron a bancos internacionales para alertar sobre actividades sospechosas. Prepararon órdenes de restricción de viaje, pero el movimiento más brillante fue la coordinación con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. A través de tratados de cooperación internacional, lograrían que las cuentas que Mauricio había abierto en Dubái fueran congeladas simultáneamente con las acciones en México. El timing es crítico, explicó Carmen durante una de sus reuniones estratégicas. Necesitamos ejecutar todo simultáneamente. Si él se da cuenta antes de que todas las piezas estén en posición, podría intentar acelerar sus planes, o peor aún, podría intentar vaciar las cuentas que aún están bajo su control. Daniela asintió, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación que no había experimentado desde sus primeros días como ingeniera financiera, cuando cada análisis podía determinar el éxito o fracaso de inversiones de millones de pesos. Mientras tanto, en casa, mantenía la fachada perfectamente. Mauricio no tenía idea de que cada conversación, cada gesto, cada mentira casual era observada y catalogada por una mujer que ahora entendía exactamente quién era él realmente. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y Daniela sabía que cuando llegara, solo uno de ellos saldría de esta batalla con su vida intacta. El 15 de noviembre llegó más rápido de lo que Daniela había anticipado. Esa mañana, mientras preparaba café en la cocina que había diseñado con tanto cuidado años atrás, Mauricio bajó las escaleras con una energía diferente. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su teléfono, que le confirmó a Daniela que el momento había llegado. «Mi amor», dijo Mauricio, acercándose para besarla en la frente con esa familiaridad casual que ahora le resultaba repugnante. «Tengo noticias fantásticas. El proyecto de Dubái se aceleró. Mi socio consiguió una oportunidad de inversión que no podemos dejar pasar. Tengo que volar mañana». Daniela sintió que el tiempo se ralentizaba. Había ensayado esta conversación en su mente docenas de veces, pero ahora que estaba sucediendo, cada palabra de Mauricio le llegaba como un martillo al cristal de la última ilusión que pudiera haber tenido sobre su matrimonio. «¿Mañana? Es muy repentino, ¿no crees?», respondió con el tono de leve preocupación que sabía que él esperaba escuchar. «¿Cuánto tiempo estarás fuera esta vez?». Mauricio vaciló por una fracción de segundo, y en ese vacío, Daniela pudo ver el momento exacto en que él decidía mentirle por última vez. «Probablemente unas 3 semanas, quizás un mes. Es un proyecto muy complejo, ya sabes cómo son estas cosas internacionales. Muchas reuniones, mucho papeleo». Se dirigió al refrigerador, dándole la espalda mientras hablaba. «Pero si todo sale bien, esto podría asegurar nuestro futuro financiero de una manera que ni siquiera hemos imaginado». La ironía de sus palabras era tan cruda que Daniela tuvo que morderse el labio para no reírse. Su esposo estaba describiendo literalmente sus planes de robarle todo y abandonarla, mientras pretendía que se trataba de asegurar nuestro futuro.
Suena emocionante, logró decir. ¿Necesitas que te ayude con algo? ¿Documentos? ¿Reservaciones? No, no, ya tengo todo listo. Mi asistente se encargó de los detalles. Mauricio se sirvió jugo de naranja y Daniela notó que su mano temblaba ligeramente. Incluso para él, esta mentira final era difícil de sostener. Solo necesito empacar algunas cosas. Después de que Mauricio se fue a la oficina esa mañana, Daniela inmediatamente llamó a Carmen. Mañana, dijo simplemente cuando la abogada respondió. ¿Está segura? Acaba de confirmarme que vuela mañana. Dice que estará fuera un mes. Hubo un silencio al otro lado de la línea y Daniela pudo imaginar a Carmen revisando mentalmente todas las piezas de su estrategia legal. Perfecto, eso nos da exactamente la ventana que necesitábamos. ¿Sabe usted a qué hora es su vuelo? Aún no, pero puedo averiguarlo. Necesito que lo haga sin que parezca sospechoso. También necesito que esta noche, después de que él se duerma, fotografíe todos los documentos de viaje que pueda encontrar. Pasaportes, boletos, cualquier cosa. Envíemelos por el canal encriptado que configuramos. Entendido. Daniela, la voz de Carmen se suavizó ligeramente. ¿Está lista para esto? Una vez que pongamos todo en movimiento mañana, no habrá vuelta atrás. Su vida va a cambiar completamente en cuestión de horas. Daniela miró a su alrededor, al hogar que había construido con tanto amor, a los muebles que había elegido, a las fotografías de momentos que ahora sabía habían sido mentira desde el principio. Mi vida ya cambió, Carmen. Hace semanas que cambió. Mañana simplemente voy a hacer que el cambio sea oficial. Esa tarde, Mauricio regresó temprano del trabajo, con una energía nerviosa que intentaba disfrazar como entusiasmo profesional. Daniela lo observó empacar, notando cómo incluía documentos que sabía que no necesitaría para un viaje de negocios temporal. Vio cómo empacaba ropa para climas cálidos, más de la que necesitaría para 3 semanas. Vio cómo guardó cuidadosamente una pequeña caja que reconoció como el lugar donde guardaba artículos sentimentales. ¿Te ayudo con algo?, ofreció, sabiendo que la respuesta sería no. Estoy bien, mi amor. Solo estoy nervioso por el proyecto. Ya sabes cómo me pongo cuando hay mucho dinero en juego. Después de la cena, se sentaron en la sala a ver televisión, pero Daniela podía sentir la tensión de Mauricio. Él revisaba constantemente su teléfono, respondía a mensajes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y en general actuaba como un hombre que estaba tratando de convencerse de que no estaba a punto de cometer el acto más traicionero de su vida. Alrededor de las 10 de la noche, Mauricio anunció que se iría a dormir temprano para estar descansado para el vuelo. Daniela esperó 2 horas, escuchando su respiración regularse en el patrón profundo que conocía tan bien después de 12 años de matrimonio, antes de levantarse silenciosamente de la cama. En el estudio de Mauricio, encendió su computadora con el código que había descubierto semanas atrás. Los documentos de viaje estaban exactamente donde esperaba encontrarlos, en una carpeta digital marcada como Proyecto Dubái, fase final. La fecha de su vuelo era las 11:30 am. Su destino final no era Dubái, sino Londres primero, con conexión a Dubái esa misma noche. Había comprado un boleto de primera clase de ida, no de ida y vuelta, de ida. También encontró un documento que le heló la sangre, un Power of Attorney que había preparado, otorgando poderes legales completos sobre sus bienes a un representante fiduciario, que según pudo deducir de los nombres en los documentos relacionados, era en realidad nadie operando bajo una empresa fantasma que Mauricio había creado. El plan era aún más sofisticado de lo que había imaginado. No solo planeaba robar su dinero, había estructurado legalmente la transferencia para que pareciera que ella había consentido a todo. Fotografió cada documento, cada página, cada detalle. Cuando terminó, eran casi las 3 de la mañana. Envió todo a Carmen a través del canal encriptado
y regresó silenciosamente a la cama, donde Mauricio seguía durmiendo pacíficamente, soñando probablemente con su nueva vida de lujo en el desierto. A las 6:00 am, el teléfono de Daniela vibró con un mensaje de Carmen. Recibido, todo está en orden. La operación comienza a las 8:00 am. Mantenga su rutina normal hasta que le avise. Daniela se levantó y preparó el desayuno como cualquier otro día. Mauricio bajó a las 7:30, visiblemente nervioso, pero tratando de mantener la apariencia de normalidad. ¿A qué hora te vas para el aeropuerto?, preguntó Daniela mientras le servía café. Mi taxi llega a las 9:30. El vuelo es tarde, pero ya sabes cómo es el tráfico hacia el aeropuerto. Daniela asintió, calculando mentalmente. A las 8:00 am comenzaría la operación legal que destruiría todos los planes de Mauricio. A las 9:30, él se dirigiría al aeropuerto sin saber que su mundo estaba colapsándose. Para cuando llegara al mostrador de check-in, las cuentas bancarias estarían congeladas, las autoridades estarían alertadas y su nombre estaría en las listas de personas bajo investigación. Te voy a extrañar, dijo, y por primera vez en semanas no estaba mintiendo. Iba a extrañar al hombre que había creído que era Mauricio. Iba a extrañar los 12 años de memorias que ahora sabía habían sido construidas sobre mentiras, pero que habían sido reales para ella. Mauricio la abrazó, y Daniela pudo sentir su corazón acelerado contra su pecho. Yo también te voy a extrañar, pero cuando regrese, todo va a ser diferente. Mejor, te lo prometo. Esa promesa irónicamente iba a resultar completamente cierta, aunque no de la manera que él imaginaba. A las 8:00 am exacto, mientras Mauricio se duchaba, el teléfono de Daniela vibró. Carmen. Comenzamos ahora. En los siguientes 90 minutos, mientras Mauricio terminaba de alistarse para lo que creía sería el comienzo de su nueva vida, un ejército de abogados, funcionarios bancarios y agentes gubernamentales ejecutaron el plan más coordinado y devastador que Daniela jamás había presenciado. A las 8:15 am, todas las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas por sospecha de actividades financieras ilícitas. A las 8:30 am, las autoridades fiscales recibieron un paquete completo de evidencia documentando transferencias internacionales no reportadas por un valor superior a los $2 millones. A las 8:45 am, los bancos en Dubái recibieron alertas de Interpol sobre cuentas asociadas a investigaciones de lavado de dinero, causando el congelamiento inmediato de todos los activos que Mauricio había transferido. A las 9:00 am, Nadia recibió una citación judicial en su oficina de corretaje, requiriendo su comparecencia inmediata para interrogatorio sobre su participación en esquemas de evasión fiscal y conspiración financiera. A las 9:15 am, el pasaporte de Mauricio fue marcado para alerta de salida del país, aunque esta información tardaría algunas horas en propagarse a todos los puntos de control. A las 9:30 am exacto, el taxi de Mauricio llegó a la puerta de su casa. Daniela lo acompañó hasta la entrada, cargando una de sus maletas con la misma naturalidad con que había hecho durante años de viajes de negocios legítimos. Cuídate mucho, le dijo, besándolo en los labios una última vez. Y mantente en contacto. Por supuesto, te llamo en cuanto llegue al hotel. Daniela lo observó subir al taxi, despedirse por la ventana y desaparecer por la calle. Solo entonces se permitió exhalar el aire que había estado conteniendo durante horas. Su teléfono sonó inmediatamente. ¿Cómo se siente?, preguntó Carmen. Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondió Daniela. ¿Cuánto tiempo cree que pase antes de que se dé cuenta de lo que está sucediendo? Depende de cuándo trate de usar su tarjeta por primera vez. Su taxi debería llegar al aeropuerto en aproximadamente 1 hora. Si trata de hacer check-in y luego va a desayunar o comprar algo, podríamos tener noticias en las próximas 2 horas.
¿Y Nadia? Mi investigador me reportó que llegó a la oficina del fiscal hace 20 minutos. Según nuestros contactos, está siendo muy poco cooperativa, pero eso es exactamente lo que esperábamos. Su falta de cooperación solo fortalece el caso. Daniela se dirigió a su estudio y por primera vez en semanas abrió su propia computadora en lugar de la de Mauricio. Tenía trabajo que hacer, vida que reconstruir y un futuro que diseñar completamente desde cero. A las 11:45 am, su teléfono vibró con un número internacional que no reconoció, pero que había estado esperando. Daniela, soy yo. La voz de Mauricio sonaba completamente diferente. El pánico había reemplazado toda la confianza artificial de esa mañana. Algo está muy mal. Mi tarjeta no funciona. Ninguna de mis tarjetas funciona. El banco dice que todas nuestras cuentas están bajo investigación. ¿Qué está pasando? Daniela había ensayado esta conversación, pero aún así sintió que su corazón se aceleró cuando finalmente llegó el momento. Mauricio, dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella. Creo que necesitamos hablar honestamente por primera vez en mucho tiempo. ¿Dónde estás exactamente en este momento? Estoy en el aeropuerto. Perdí mi vuelo porque no pude hacer check-in. Daniela, por favor, necesito que llames al banco y arregles esto. Debe ser algún error del sistema. No es un error del sistema, Mauricio. Y antes de que sigamos hablando, necesito que sepas que esta conversación probablemente está siendo grabada por las autoridades como parte de una investigación oficial. El silencio del otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que Daniela se preguntó si la llamada se había cortado. «Daniela, ¿qué está pasando? ¿De qué investigación estás hablando?» La investigación sobre las transferencias internacionales no autorizadas que has estado haciendo durante los últimos 2 años. La investigación sobre las cuentas bancarias secretas en Dubái. La investigación sobre tu plan de abandonar el país con activos robados y dejarme con deudas y explicaciones. Otro silencio. Este aún más largo. No sé de qué estás hablando. Mauricio. Tengo copias de todos tus mensajes con Nadia. Tengo registros de todas las transferencias. Tengo los contratos de las propiedades que compraste en Dubái. Tengo el Power of Attorney que preparaste para transferir nuestros bienes a nombre de ella. Lo sé todo. Esta vez, cuando llegó el silencio, Daniela pudo escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. Daniela, puedo explicarlo todo. No es lo que piensas. Déjame regresar a casa y podemos hablar. Podemos arreglar esto. No vas a regresar a casa, Mauricio. Tu pasaporte está marcado. Tu nombre está en listas de investigación internacional. Tus cuentas están congeladas. Tu amante está en este momento siendo interrogada por las autoridades fiscales. No hay nada que arreglar. ¿Nadia? ¿Qué tiene que ver Nadia con esto? Ella no sabe nada sobre mis negocios. Daniela casi se rió ante la patética naturalidad con que Mauricio siguió mintiendo, incluso cuando sabía que había sido descubierto. Mauricio, por favor, ya no sirve de nada. Es hora de que aceptes las consecuencias de tus decisiones. Daniela, por favor. 12 años de matrimonio tienen que significar algo. Podemos ir a terapia. Puedo cancelar el proyecto de Dubái. Podemos empezar de nuevo. Tienes razón, dijo Daniela, sintiendo una extraña paz al pronunciar las palabras que había estado ensayando durante semanas. 12 años significan algo. Significan que te conocí lo suficientemente bien como para prepararme para exactamente esto. Significan que aprendí a pensar como tú para poder protegerme de ti. Significan que cuando decidiste robarme y abandonarme, yo ya sabía cómo destruir todos tus planes antes de que pudieras ejecutarlos. La llamada se cortó. Daniela dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Durante semanas había imaginado esa conversación, pero la realidad había sido diferente a todas sus expectativas. No había sentido triunfo
ni satisfacción vengativa, ni siquiera alivio, solo una profunda calma, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Se dirigió a la cocina y se preparó una taza de té, algo que no había hecho en meses debido al constante estrés de los últimos descubrimientos. Mientras esperaba que el agua hirviera, su teléfono sonó. Era licenciado Mendoza. Señora Gutiérrez, acabamos de recibir confirmación de que el señor Mauricio fue detenido temporalmente en el aeropuerto de Ciudad de México. Las autoridades migratorias aplicaron la orden de restricción de salida que solicitamos. Ahora mismo está siendo trasladado para interrogatorio con los investigadores fiscales. ¿Y Nadia? La señora Nadia Herrera fue arrestada esta mañana en su oficina. Los registros de su computadora y teléfono han confirmado su participación activa en el esquema de transferencias ilegales. Además, encontramos evidencia de que ella misma había estado desviando fondos de clientes de su corredora para financiar las compras en Dubái. Daniela sintió una extraña mezcla de sorpresa y comprensión. Por supuesto que Nadia también había estado robando. Las personas que viven fantasías de lujo extremo rara vez pueden financiarlas solo con salarios honestos. ¿Qué sigue ahora? Los próximos días van a ser intensos. Habrá audiencias, declaraciones y el proceso formal de recuperación de activos. Pero quiero que sepa que hemos logrado asegurar prácticamente todo. Sus inversiones personales están protegidas. Las propiedades permanecen bajo su control. Y hemos identificado cada transferencia ilegal que su esposo realizó. La recuperación será completa. Después de colgar, Daniela se sentó en la sala y miró alrededor de su hogar por primera vez en semanas, sin sentir que cada objeto escondía una mentira. Los cuadros que habían elegido juntos, los muebles que habían comprado durante viajes, los libros en los estantes, todo seguía ahí, pero ahora pertenecían solo a ella. Ya no eran símbolos de una vida compartida, sino recuerdos de una época en la que había sido ingenua, pero feliz. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana Carmen. Vi las noticias. ¿Estás bien? Voy para allá. Las noticias. Daniela no había pensado en eso. Encendió la televisión y cambió al canal de noticias financieras. Ahí estaba, en el banner de Últimas Noticias. Consultor internacional arrestado por evasión fiscal y lavado de dinero. Esquema involucraba transferencias a Dubái por millones de pesos. Y en la pantalla apareció una foto de Mauricio que reconoció de su página web profesional, seguida de imágenes del edificio donde trabajaba Nadia. El reportero explicaba los detalles básicos del caso. Transferencias no autorizadas, cuentas secretas, cómplices, investigación internacional. No mencionaron su nombre, pero cualquiera que conociera a Mauricio sabría que su esposa era la ingeniera financiera que había destapado todo el esquema. Su teléfono comenzó a sonar constantemente. Amigos, colegas, conocidos que habían visto las noticias y querían saber si ella estaba bien. Daniela decidió apagarlo. Habría tiempo para explicaciones más tarde. Carmen llegó 1 hora después con una maleta pequeña y una expresión de determinación absoluta. No voy a preguntarte cómo estás, porque es obvio que has estado cargando con esto sola durante semanas, dijo mientras abrazaba a su hermana. Voy a quedarme aquí el tiempo que necesites. Y antes de que digas que no es necesario, recuerda que fui yo quien siempre te dijo que ese hombre era demasiado encantador para ser completamente honesto. Daniela se rió por primera vez en meses. Su hermana tenía razón. Carmen había expresado dudas sobre Mauricio desde el principio, pero siempre de manera sutil, sin querer interferir en su felicidad. Ahora esas dudas parecían proféticas. ¿Cómo supiste que algo estaba pasando?, preguntó Carmen mientras preparaba café en la cocina. Fue una combinación de pequeñas cosas que no encajaban, explicó Daniela. Llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación.
viajes que se alargaban sin explicación convincente, gastos que no aparecían en nuestras cuentas, pero que claramente estaba haciendo. Y luego encontré ese email. El plan completo, todo. Fechas de mudanza, documentos de residencia para Nadia, hasta una lista de muebles que querían comprar para su nueva casa. Era tan detallado que parecía que llevaban años planeándolo. Carmen negó con la cabeza. ¡Qué nivel de traición! No solo te iba a abandonar, sino que te iba a robar todo en el proceso. Eso fue lo que más me dolió, admitió Daniela. Podría haber pedido el divorcio honestamente. Podríamos haber dividido los bienes de manera justa, pero decidió robarme y dejarme destruida financieramente, como si 12 años de matrimonio no hubieran significado nada para él. Pero subestimó completamente con quien se había casado. Daniela sonrió. Esa fue su verdadera equivocación. Durante años me veía como la esposa tranquila que manejaba las finanzas mientras él hacía los negocios importantes. No se dio cuenta de que yo entendía cada aspecto de nuestras inversiones mejor que él. No sabía que yo había estructurado nuestro patrimonio de manera que estuviera protegido precisamente contra este tipo de situaciones. Los siguientes días pasaron en una especie de torbellino controlado. Daniela dividía su tiempo entre reuniones con abogados, sesiones con investigadores fiscales y llamadas con bancos internacionales. Cada día traía nueva información sobre la extensión del engaño de Mauricio y Nadia. Los investigadores descubrieron que el plan era aún más elaborado de lo que había imaginado inicialmente. Mauricio no solo había transferido dinero a Dubái, sino que había estado vendiendo acciones y bonos de inversión conjuntos durante más de un año, moviendo los fondos a través de múltiples cuentas intermedias para ocultar el rastro. El monto total superaba los $2 millones. Nadia, por su parte, había estado usando su posición como corredora de bolsa para facilitar las transferencias, cobrando comisiones ilegales y desviando fondos de otros clientes para crear un fondo común que alimentaría su nueva vida en Dubái. Su participación no era solo emocional, era una socia criminal completamente activa. Pero quizás el descubrimiento más perturbador llegó cuando los investigadores revisaron los mensajes entre Mauricio y Nadia. No solo planeaban robar y huir, también habían discutido maneras de culpar a Daniela por las transferencias ilegales si algo salía mal. Habían preparado documentos falsificados que la implicarían como cómplice inconsciente, asegurándose de que si su plan era descubierto, ella enfrentaría consecuencias legales mientras ellos escapaban. Es sociopatía pura, le explicó el licenciado Mendoza cuando revisaron esa evidencia. No solo querían robarle su dinero y su vida, querían destruir completamente su reputación y su futuro en el proceso. Afortunadamente, la meticulosidad con que usted documentó todo y la rapidez con que actuó hace imposible que esa estrategia funcione. A medida que el caso ganaba atención mediática, Daniela comenzó a recibir llamadas inesperadas. Colegas de la industria financiera que la felicitaban por su investigación técnica. Abogados que querían consultarla sobre casos similares. Incluso ofertas de trabajo de firmas internacionales que habían quedado impresionadas por su manejo del caso. Señora Gutiérrez, le dijo el director de un fondo de inversión durante una llamada, lo que usted logró en términos de rastreo de activos internacionales y protección patrimonial es exactamente el tipo de expertise que estamos buscando. Nos gustaría invitarla a considerar una posición como directora de investigación financiera en nuestra oficina de México. Era irónico. Las habilidades que había desarrollado para protegerse de su marido estaban abriéndole puertas profesionales que nunca había imaginado. 3 semanas después del arresto de Mauricio, Daniela recibió una llamada de su abogado con noticias que la sorprendieron. Señora Gutiérrez, su esposo quiere negociar.
Sus abogados han solicitado una reunión para discutir los términos de un acuerdo de divorcio y restitución de activos. Dice que está dispuesto a cooperar completamente con la investigación a cambio de consideraciones en el proceso penal. Daniela se quedó en silencio por un momento. Había imaginado este momento, pero ahora que llegaba, no sabía qué sentir. ¿Qué tipo de cooperación? Revelación completa de todas las cuentas secretas, devolución voluntaria de todos los activos transferidos ilegalmente y testimonio contra Nadia y otros posibles cómplices en el esquema. Básicamente, está ofreciendo entregar a todos a cambio de una sentencia reducida. ¿Y Nadia? Según nuestros contactos, ella está haciendo exactamente lo mismo: culpar a Mauricio por todo y ofrecer cooperación completa. Parece que el amor verdadero no sobrevivió al primer interrogatorio. Daniela sintió una risa amarga surgir de su garganta. Después de años de planear una vida juntos, de enviar mensajes apasionados sobre su futuro compartido, de robar y mentir el uno para el otro, Mauricio y Nadia se habían traicionado mutuamente en el momento en que las consecuencias se volvieron reales. Recomienda que acepte la reunión. Desde el punto de vista legal, podría acelerar la recuperación de activos y garantizar que obtengamos toda la información sobre las transferencias. Desde el punto de vista personal, esa es una decisión que solo usted puede tomar. Daniela decidió aceptar la reunión, pero con condiciones estrictas. Sería en las oficinas del bufete de abogados, con grabación completa y con la presencia de representantes de la fiscalía. No iba a ser una conversación emocional, iba a ser un procedimiento legal formal. El día de la reunión, Daniela se vistió con el mismo cuidado profesional que había usado durante años para reuniones importantes de trabajo. Traje gris oscuro, maquillaje sutil, cabello recogido. Quería que Mauricio viera exactamente lo que había perdido: una mujer competente, digna e inquebrantable. Mauricio llegó acompañado de 2 abogados y lucía completamente diferente al hombre que había conocido durante 12 años. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su usual confianza carismática había sido reemplazada por una ansiedad palpable. Cuando la vio, intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció casi inmediatamente. «Daniela», dijo, intentando usar el tono cariñoso que antes la tranquilizaba, «gracias por aceptar verme». «Mauricio», respondió ella con neutralidad absoluta, «entiendo que tienes información que compartir». El procedimiento fue exactamente eso. Un procedimiento. Mauricio proporcionó números de cuenta, fechas de transferencias, nombres de contactos en Dubái, detalles sobre propiedades compradas y una cronología completa de cómo había desarrollado el esquema durante 2 años. También admitió formalmente que había planeado abandonar el país sin informar a Daniela y que había falsificado documentos para facilitar las transferencias. Lo que Daniela no esperaba era el momento al final, cuando los abogados terminaron de documentar todo, y Mauricio pidió hablar con ella privadamente. «Solo 5 minutos», suplicó. «Por favor». Los abogados se retiraron, pero la grabación continuó funcionando. «Daniela, sé que no tengo derecho a pedir perdón después de lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte de esta manera». Daniela lo miró directamente a los ojos por primera vez en la reunión. «Mauricio, planeaste dejarme en la ruina financiera mientras te mudabas a un palacio en Dubái con tu amante. Falsificaste documentos para culparme si algo salía mal. ¿Cómo puedes decir que no querías lastimarme?» Estaba confundido. Nadia me hizo creer que tú y yo ya no teníamos futuro. Me convenció de que te merecías mejor y que la única manera honorable era empezar de nuevo completamente. ¿Te convenció de robar $2 millones? Mauricio bajó la cabeza. «No, eso fue decisión mía. Pensé que si me llevaba el dinero, podría enviarte pagos desde Dubái. Eventualmente habrías recuperado todo».
Mauricio, por favor no insultes mi inteligencia. Encontré los documentos donde planeaban acusarme de complicidad. Encontré los mensajes donde discutían cómo destruir mi reputación, si era necesario. No estabas protegiendo mi futuro, estabas eliminando la única testigo que conocía tu situación financiera real. El silencio que siguió se extendió hasta que Mauricio finalmente habló con una voz que Daniela nunca le había escuchado. Pequeña, derrotada, real. Tienes razón. Me convertí en alguien que no reconozco. No solo te mentí a ti, me mentí a mí mismo. Me convencí de que merecía esa vida, de que había trabajado lo suficiente para justificar tomarla por la fuerza. Pero la verdad es que estaba aterrorizado. ¿Aterrorizado de qué? De que descubrieras quién soy realmente. No el consultor exitoso, no el marido perfecto, no el hombre que tenía todo bajo control. Soy alguien que siempre ha estado improvisando, fingiendo que entiende más de lo que realmente entiende, tomando crédito por el trabajo de otros. Tú eres genuinamente brillante, genuinamente competente. Yo siempre fui solo bueno, vendiendo la ilusión de serlo. Daniela sintió una extraña compasión mezclada con repugnancia. Después de años de ver a Mauricio como el miembro exitoso de la pareja, estaba descubriendo que había estado casada con un impostor que se odiaba a sí mismo. ¿Y Nadia? Nadia veía lo que quería ver. Un hombre con dinero y conexiones que podía darle la vida que quería. Pero cuando se dio cuenta de que el dinero era robado y las conexiones eran falsas, me abandonó inmediatamente. Ahora está diciendo que yo la manipulé, que ella no sabía nada sobre el origen de los fondos. ¿Era verdad eso? Mauricio levantó la mirada con una expresión que mezclaba vergüenza y sorpresa. ¿Importa? Ella participó voluntariamente en cada transferencia. Falsificó documentos de su propia corredora. Robó dinero de sus propios clientes. Pero ahora que hay consecuencias, dice que fue víctima de mi manipulación. Suena familiar, dijo Daniela con frialdad. Lo sé. Sé que es exactamente lo que estoy haciendo contigo ahora, tratando de que me veas como una víctima de mis propias circunstancias, en lugar de como alguien que eligió traicionarte de la manera más brutal posible. La honestidad inesperada de esa admisión dejó a Daniela sin palabras por un momento. Los 5 minutos terminaron, dijo finalmente. Mauricio asintió y se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Daniela, una cosa más. Lo que hiciste, la manera en que investigaste todo, cómo protegiste los activos, cómo coordinaste con las autoridades, fue brillante. Siempre supe que eras inteligente, pero nunca entendí realmente lo competente que eras hasta que me destruiste tan completamente. Merecías un marido que estuviera a tu altura, no alguien que tuviera que robarte para sentirse exitoso. Después de que se fue, Daniela se quedó sentada en la sala de conferencias por varios minutos, procesando lo que había sucedido. Durante 12 años había admirado a un hombre que resultó ser una ilusión. Durante semanas había odiado a un criminal que resultó ser un cobarde patético. Ahora no sabía qué sentir. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Carmen. ¿Cómo estuvo? Te espero en casa con vino y comida italiana. Daniela sonrió. Su hermana tenía razón sobre las prioridades. 6 meses después, Daniela estaba firmando los documentos finales del divorcio en una oficina que tenía vista panorámica de la Ciudad de México. Había aceptado la posición como directora de investigación financiera en el Fondo de Inversión Internacional, y su primer día de trabajo sería la siguiente semana. La recuperación de activos había sido completa. Mauricio había cumplido su acuerdo de cooperación, revelando cada cuenta secreta y facilitando la transferencia de cada peso robado de vuelta a su control legal. Nadia había hecho lo mismo, aunque sus testimonios contradictorios habían resultado en cargos adicionales para ambos.
El juez penal había sentenciado a Mauricio a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, considerando su cooperación completa. Nadia había recibido 4 años sin posibilidad de libertad condicional, ya que su participación incluía el robo a clientes inocentes de su corredora. Pero más importante que las sentencias o la recuperación de dinero, Daniela había descubierto algo sobre sí misma durante esos meses intensos. Era mucho más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que había creído durante años de matrimonio. «Señora Gutiérrez», le dijo su abogado mientras revisaban los documentos finales, «oficialmente su matrimonio con Mauricio Herrera ha terminado. Legalmente, usted ha recuperado control completo de todos los activos matrimoniales. Profesionalmente, usted ha establecido una reputación como una de las investigadoras financieras más competentes del país. ¿Cómo se siente?». Daniela miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el sol de la tarde y consideró la pregunta seriamente. «Me siento libre», dijo finalmente. «Por primera vez en años no tengo que preocuparme de que alguien esté mintiendo sobre dónde está, qué está haciendo o cómo está gastando nuestro dinero. No tengo que vigilar señales de engaño. No tengo que pretender que creo historias que no tienen sentido. Es liberador de una manera que no esperaba». Esa noche, Daniela cenó en su restaurante favorito, uno al que nunca había ido con Mauricio porque él siempre prefería lugares más impresionantes. Pidió exactamente lo que quería. Bebió una copa de vino sin preocuparse de si alguien más aprobaría su elección, y por primera vez en meses se relajó completamente. Su teléfono sonó durante el postre. Era un número desconocido. «¿Hola? Señora Gutiérrez, habla Roberto Martínez de Canal 11. Estamos preparando un reportaje especial sobre fraude financiero y protección patrimonial. Nos gustaría invitarla para discutir su caso y ofrecer consejos a otras personas que podrían estar en situaciones similares. ¿Estaría interesada?». Daniela lo consideró por un momento. Durante meses había evitado la atención mediática, pero ahora se daba cuenta de que su experiencia podría ayudar a otros. «Sí», dijo, «me interesa». Un año después, Daniela estaba de pie en el balcón de su nuevo apartamento, un lugar que había elegido ella sola y decorado según sus propios gustos. Era más pequeño que la casa que había compartido con Mauricio, pero cada centímetro era auténticamente suyo. Su carrera había florecido más allá de sus expectativas más ambiciosas. El fondo de inversión había quedado tan impresionado con su trabajo que le habían ofrecido una sociedad parcial. También había comenzado a dar conferencias sobre protección patrimonial y detección de fraude financiero, convirtiéndose en una experta reconocida en el tema. Más importante, había conocido gente nueva, colegas que la respetaban por su competencia genuina, amigos que la valoraban por su honestidad y humor seco. Incluso había comenzado a salir ocasionalmente, aunque sin prisa por comprometerse en una relación seria. Su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Viste las noticias?». «¿Qué noticias?». «Mauricio fue liberado la semana pasada. Libertad condicional por buen comportamiento. Pero aquí está lo interesante. Intentó conseguir trabajo como consultor y ninguna empresa lo quiere contratar. Su nombre aparece inmediatamente en las búsquedas de Google asociado con fraude y lavado de dinero. Básicamente, su carrera está terminada». Daniela sintió nada. Ni satisfacción, ni pena, ni rabia. Solo una ligera curiosidad académica. ¿Y Nadia? Todavía tiene 1 año y medio de cárcel. Pero según los reportes, está tratando de escribir un libro sobre su experiencia. Algo sobre cómo las mujeres son víctimas de manipuladores financieros. Ahora Daniela sí se rió. «Por supuesto que está haciendo eso. ¿Te molesta?». Daniela consideró la pregunta seriamente. «No», dijo finalmente. «Todo eso pertenece a una vida que ya no es mía.
Mauricio y Nadia pueden escribir las historias que quieran sobre lo que pasó. La realidad es que ellos planearon robarme y abandonarme. Yo los detuve antes de que pudieran hacerlo, y ahora tengo una vida mejor de la que jamás habría tenido si hubieran tenido éxito. Su versión de los eventos es irrelevante para mi futuro. Después de colgar, Daniela se quedó en el balcón viendo el atardecer. Mañana tenía una presentación importante para clientes potenciales. La siguiente semana viajaría a Nueva York para una conferencia internacional sobre investigación financiera. El mes siguiente comenzaría a impartir un curso universitario sobre protección patrimonial. Su vida ahora tenía propósito, dirección y completa autenticidad. No tenía que fingir interés en conversaciones aburridas. No tenía que vigilar señales de mentiras. No tenía que compartir decisiones importantes con alguien que no respetaba su inteligencia. Era, se dio cuenta, exactamente la vida que habría construido desde el principio, si hubiera tenido la confianza para creer que la merecía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento se preguntó si podría ser Mauricio intentando contactarla. Abrió el mensaje con curiosidad, no con ansiedad. Señora Gutiérrez, soy Patricia Valdés, productora de un documental sobre fraude financiero. Estamos preparando un proyecto sobre mujeres que han logrado protegerse y prosperar después de descubrir engaños financieros por parte de sus parejas. ¿Le interesaría participar? Su historia podría inspirar y educar a miles de mujeres que enfrentan situaciones similares. Daniela sonrió y comenzó a escribir su respuesta. Sí, le interesaba. Tenía mucho que compartir sobre supervivencia, sobre reconstrucción y sobre el poder de confiar en la propia competencia, incluso cuando las personas más cercanas tratan de convencerte de que eres menor de lo que realmente eres. La historia, que había comenzado con traición y robo, había terminado con liberación y éxito. Mauricio había planeado una fuga secreta que la destruiría. En lugar de eso, había proporcionado, sin saberlo, la oportunidad para que ella construyera la vida extraordinaria que siempre había merecido. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Daniela supo con certeza absoluta que había ganado mucho más de lo que había perdido.